Para ello voy a retomar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta convención, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1963 y entró en vigor el 4 de enero de 1969. Esta es uno de los tantos ejemplos de esas luchas, de esos lugares políticos, de esos lugares internacionales que como comunidad afrodescendiente, afrodiaspórica, hemos ganado. Y lo han ganado nuestros ancestros desde el primer momento en que fueron raptados de manera violenta de su territorio natal, a la cual después llamaron África. Desde ese primer momento en que se les quiso arrebatar su libertad, que se les quiso privar de su ser, de sus creencias, de su lengua, de su cuerpo. Desde ese primer momento de resistencia han venido todas estas luchas. Este simplemente es un ejemplo de varios que hemos tratado y de varios que nos faltan por seguir luchando. Esta convención es una herramienta que pretende no solamente vigilar a los estados y a los países en cuanto a la labor que tienen cada uno de ellos para mitigar, para erradicar el racismo en su territorio, sino que también da unas acciones y unas sugerencias para que los países empiecen a implementarlos como acciones afirmativas en contra del racismo. Pero retomemos un poco la convención. ¿A qué llama discriminación racial? Es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color, descendencia u origen étnico o nacional que tenga el propósito o efecto de invalidar, perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio en situaciones iguales de los derechos humanos, libertades fundamentales en el campo político, económico, social, cultural o cualquier otra área. Y como ya lo mencionaba Mauricio, hay diferentes tipos de violencias de género, la violencia xenofóbica, y está también claramente la violencia racial. Y es preciso distinguirlas unas de otras. Ninguna es más o menos, ninguna es de menos valor, no. Todas son violencias y todas atentan contra el ser. Pero cuando hablamos de nuestra población NAR, es preciso en este momento ser muy claros y hacer una distinción. Porque no es lo mismo que en el colegio a mi hijo o a mi hija sea víctima de acoso escolar, de bullying, a que sea víctima de discriminación racial. Son dos maneras de abordaje y son dos miradas diferentes de las violencias. Y es que para hablar de derechos y para hablar del goce de los derechos, tenemos que ubicarnos en esos diferentes campos en los que el ser humano transita cotidianamente. Aquí en Colombia hay un representante de esa convención, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. En la ciudad de Bogotá tiene una oficina y desde allí se centraliza, digamos que todas esas acciones, todas esas técnicas, esos análisis que se llevan a cabo sobre las diferentes discriminaciones raciales que hay en el país y cómo el Estado, que es el garante de nuestros derechos, pues actúa y se enfrenta a este tipo de situaciones. El alto comisionado está desde 1997 y desempeña ese papel de asistencia técnica y supervisión. El alto comisionado le dio al expresidente Iván Duque unas recomendaciones y al finalizar esas recomendaciones fue redundante. Y digo que fue redundante porque pues eso ya lo venimos trabajando hace años. Y es que si hay desigualdad social,
no puede haber goce de derechos. Si nuestras comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras aún se encuentran en condiciones vulnerables de desigualdad social, económica, en educación, en salud, no se puede hablar de un goce de derechos humanos. Entonces se le dice al Estado en ese momento, bueno, hay que actuar para equilibrar, hay que actuar para abolir esa desigualdad que hay. Es evidente esa desigualdad social para nuestras poblaciones afrocolombianas. Ahora quiero aterrizar un poco a unas situaciones de discriminación racial que han marcado a nuestra sociedad. Y son solamente algunas, son unas muestras que nos van a permitir contextualizarnos en las consecuencias de estas violencias. Voy a retomar la de las lenguas, nuestras lenguas criollas, la lengua palenquera y el creol. Por los años de 1970, los antropólogos Nina de Friedman y Carlos Patiño hicieron un estudio lingüístico sobre unos dialectos llamados en ese momento, dialectos geográficos, en las zonas del Bolívar, cerca de Cartagena, en San Andrés. Y a través de sus investigaciones determinaron que no eran unos simples dialectos, no eran unas variaciones geográficas, lingüísticas, sino que eran unas construcciones gramaticales. A partir de 1970 se empieza a hablar de lenguas criollas, de la lengua palenquera y el creol. Pero al mismo tiempo que estos dos antropólogos hacían pues este descubrimiento a nivel académico, daban cuenta de que estas lenguas también se estaban perdiendo. Y se estaban perdiendo porque hablar una lengua nativa era causa de violencia racial. En este momento, nuestras dos lenguas criollas, nuestras dos lenguas afrocolombianas están en peligro de extinción gracias a la violencia racial. Los padres, los abuelos negaban a sus hijos a hablar su lengua nativa. Entonces, cuando el hijo tenía que ir a estudiar a Cartagena, tenía que viajar, le decían y le recomendaban no hable en su lengua nativa, porque si usted habla en su lengua nativa, va a ser víctima de burla, de acoso, no lo van a rechazar, no le van a dar trabajo. Asimismo, la gente se negaba a su propia identidad, como nos lo decía Mauricio, se negaba a ser a causa de la ignorancia de otros, a causa de la discriminación. Hoy por hoy, nuestras lenguas aún se conservan, pero se conservan en un ambiente más académico y están resistiéndose a morir. Pero definitivamente el pronóstico lingüístico es que la lengua palenquera, por ejemplo, va a tender a desaparecer. Hemos perdido una riqueza lingüística por culpa del racismo. Estos microrracismos atentan profundamente y hay algo que Manuel Zapata Olivella mencionaba en sus textos, en su filosofía de vida, y era cómo se agredía tanto al ser, a la identidad del ser afro, que él, como lo decía Mauricio, ya no quería pertenecer a esta cultura. Y es triste, porque se viene entonces un pensamiento de el blanqueamiento, que se llama. Entonces, ¿cómo dejo de ser? ¿Cómo dejo de pertenecer a mis ancestros, a mi identidad, a mi cultura, para no ser rechazado, para no ser discriminado? Entonces, ¿cómo me aliso el pelo? Entonces, diferentes maneras de blanqueamiento, o como lo llamaba pues Manuel Zapata Olivella. Vamos un poco
hacia nuestro territorio, hacia nuestro municipio. En el año 2017, la Secretaría de Desarrollo de Inclusión Social y la Gobernación de Cundinamarca realizaron una encuesta a los habitantes afrocundinamarqueses. En esta encuesta, el 80% de la población mencionó haber sido víctima de discriminación y el 96% de la población mencionó que la discriminación se debió a su color de piel. Cuestión que nos pone a reflexionar, porque el municipio de Soacha, como varios entes del Estado, ha negado el racismo. Manifiestan que no existe tal situación. Y esto es importante entenderlo, porque cuando hay una negación del racismo, hay una invisibilización a las violencias, hay una invisibilización a los procesos, hay una invisibilización a la voz que reclama justicia histórica, que reclama igualdad de condiciones. Eso también es una consecuencia del racismo. El negarlo es una consecuencia del mismo. Para el año 2019, para los que tuvieron la oportunidad de participar, se realizó un foro que se llamó Foro Tejiendo Comunidad Afro para una Soacha Incluyente, conmemoración Día de la Afrocolombianidad Soacha. Se invitó a la comunidad educativa, se invitaron colegios, se invitaron a todos los colegios privados, oficiales y diferentes entidades educativas de nivel superior. Para ese entonces, la cantidad fue mínima la que asistió. En una de las preguntas que se hizo en la encuesta divulgada ese día, se les preguntaba: ¿cree usted que en su institución educativa existen problemas de racismo o discriminación racial? El 53% decía que no, mientras que un 42% manifestaba que sí. Aquí, en el análisis que se hizo para esta encuesta, se basó en el punto donde se encontraban las instituciones educativas. 3 de las instituciones educativas, es decir, en su mayoría la muestra que participó para este foro, están ubicados en la Comuna 4, donde la población afrocolombiana, digamos que tiene su mayor densidad. Y es cuestionable porque digamos que la comunidad afro de Soacha ha manifestado y ha denunciado el racismo. No solamente la comunidad, sino también estudios académicos de diferentes universidades como la Universidad Distrital, la Universidad Nacional, han hecho estudios donde las personas mencionan ser víctimas de discriminación racial. Bueno. A la pregunta de que si ellos consideraban si había racismo en sus colegios, las respuestas fueron las siguientes, quienes contestaron que sí. Algunos estudiantes respondieron, abro comillas, muchos estudiantes ven compañeros con diferente color de piel y se burlan, lo rechazan, lo he visto fuera y dentro de la institución. Otro estudiante, en pocas ocasiones se escuchan burlas, chistes, comentarios sobre gente de piel negra, excusándose con que es un chiste. Otro estudiante, falta de nuevas oportunidades económicas. Otro estudiante, pues hay veces que compañeros de otro curso discriminan por su nombre o apellido. Otro estudiante, pues en algunos casos, niños en el colegio discriminan a sus compañeros. Otro, típicas palabras como chocolate, rapero, basquetbolista, ladrón, chacachulu. Otro estudiante, palabras como Coca-Cola con ojo, rapero, CJ, chocolate, ladrón, cenizas, macaco, esclavo, cara de tinta, incendio, sobreviviente del chasquido de los dedos de Thanos. Otro estudiante,
Teníamos un profesor de raza afrodescendiente y yo evidencié que lo discriminaban e incluso lo insultaban. Entonces, em, para este momento, cuando se hizo la encuesta, también se tuvieron diálogos con funcionarios públicos de la Secretaría de Educación, a quienes se les pidió un registro y una estadística de cuántos niños, niñas y adolescentes estaban matriculados en los colegios. Su respuesta es que no tenían esa estadística, no existía esa estadística, esa discriminación de niños y niñas no estaba, que también nos parece, pues añade más a la problemática, porque entonces cuando no hay una claridad de cuántos estudiantes en Soacha tenemos que se identifiquen con alguna etnia, tampoco podemos abordar este tipo de situaciones. Hablemos un poco sobre otras entidades a las que podemos acudir cuando sentimos que se violentan nuestros derechos, cuando sentimos que hay violencia racial contra nosotros o contra una persona cercana, y cuál puede ser esa ruta de atención. Entonces, en el Ministerio del Interior hay una ruta en la cual, en la fase 1 está la etapa de atención y gestión. ¿Cómo se hace esta atención? Se lleva el caso de manera presencial a la carrera octava 12B 31, piso 13, edificio Bancol, Bogotá, o se hace a través de manera virtual, enviando un PQR al correo institucional observatoriodiscriminación@mininterior.gov.co. Ahí se anexan los soportes de dicha o de la violencia racial que se evidenció. Ellos tienen la obligación de hacer un análisis, de hacer una verificación de la información que se está adjuntando, y van a direccionar el caso al ente correspondiente, a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría, ICBF, Comisaría de Familia, Policía Nacional, Secretaría de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación u otras que sean pertinentes. Recordemos que si el caso es de discriminación racial hacia un menor de 18 años, debe siempre estar acompañado por su acudiente y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la fase 2 se hace un seguimiento y monitoreo. En este seguimiento, entonces, se le notifica a la víctima sobre las acciones que se han adelantado frente a su denuncia. Se hace una revisión de implementación de las acciones, de lo que cada ente pues ha hecho y avanzado. Se hace un seguimiento continuo por parte de los integrantes del grupo del Observatorio contra la Discriminación Racial y el Racismo. En una fase 3 hay una etapa de sensibilización. Se hacen capacitaciones, interacciones con los entes territoriales y los actores sociales. Recordemos que aquí la Fiscalía tiene la competencia de atender casos de racismo y discriminación racial de acuerdo a la Ley 1482 del 2011. Eso, digamos, para la comunidad en general. Pero resulta que también existe un protocolo para presuntos casos de discriminación racial en los colegios, que es muy importante conocerlos. Es creo que una herramienta fundamental para nuestros niños, para nuestras niñas, que a diario se enfrentan en situaciones donde a veces quedan desarmados, porque hay instituciones que posiblemente por desconocimiento todavía no han implementado este protocolo en sus manuales de convivencia. Claro está que estoy hablando del protocolo en Bogotá. Para el 2019-2020, la Secretaría de Educación del municipio de Soacha no tenía ningún protocolo. Hasta el momento no sé si han avanzado en el tema, espero que sí. Les voy a hablar sobre el protocolo de Bogotá, de la Secretaría de Educación de Bogotá. Entonces, ¿qué se debe hacer
si hay un caso de discriminación racial entre estudiantes. El docente debe identificar la situación y reportarlo a orientación. Orientación reporta al sistema de alertas en todos los casos, notifica al acudiente y brinda asesoría a los estudiantes implicados. El Comité de Convivencia Escolar desarrolla acciones pedagógicas y de seguimiento a los casos denunciados. La institución educativa notifica al equipo de educación intercultural y grupos étnicos de la Dirección de Inclusión de la Secretaría de Educación. Y el equipo de educación intercultural y grupos étnicos brinda orientaciones, atiende y hace seguimiento a los casos. Es decir, que cuando hay denuncias por presunto violencia y discriminación racial en entornos escolares, la comunidad de grupos étnicos participa activamente para poder abordar la situación y para que se le garanticen al niño y a la niña afrodescendientes sus derechos. ¿Qué pasa si esta situación ocurre entre estudiantes y docentes y o funcionarios? Entonces, estudiantes víctimas, docentes, observadores externos reportan a orientación escolar. Orientación escolar notifica a los acudientes, realiza acciones pedagógicas y asesora sobre las leyes 1482 del 2011, de la que mencionábamos ahorita, y la 1620 del 2013. El Comité de Convivencia Escolar protege los derechos de las víctimas, reporta los casos al Comité Regional de Convivencia Escolar, hace seguimiento a los casos. ¿Listo? El rector o rectora denuncia el caso en la inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación y en el nivel central notifica el caso al equipo de educación intercultural, grupos técnicos de la Secretaría de Educación. Y la Dirección Local de Educación denuncia el caso ante la Procuraduría, solicita apoyo institucional de la Secretaría de Gobierno, su Dirección de Asuntos Étnicos y de Centros Confía. Estos protocolos son una herramienta indispensable que deben conocer nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, porque esas son las herramientas que ellos tienen para hacer valer su derecho, para que se les respete su identidad, para que se respete su ser, su persona. Por eso es muy importante que en Soacha esperemos que se esté adelantando ese trabajo con la Secretaría. La verdad es una lucha que se está haciendo, que viene por años. Esperamos que no sean de oídos sordos y ciegos ante las peticiones que hace la comunidad del municipio.